estilo, ¿no? Gamarra ya en el aspecto más productivo, digamos, ¿no? de trabajo, no en cuanto al barrio, sino más bien a cuando los peruanos van a desempeñarse, a emerger, a producir, a crecer. Nos acompaña Moisés Rojas, que es el editor de este libro, vamos a mostrarlo, Gamarra Invisible, el principal emporio del país desde la perspectiva de sus trabajadores. Acá está, ¿sí? Gamarra Invisible. Editor Moisés Rojas, quien nos acompaña con el apoyo del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Consensos y Estudios Sociales. Moisés, bienvenido. Muy buenas tardes. Anteriormente, o hace unos años, Moisés hizo este libro que se llama La experiencia de compra en Gamarra, aportes preliminares, es decir, y además la canasta de mercado, pues, la bolsa de mercado, mejor dicho, Moisés graficaba muy bien lo que es Gamarra, ¿no? que es comercio, que es el día a día, que es el ama de casa, pero también es el empresario más próspero de pronto que compra para llevar al interior del país. Hay muchas cosas que decir. Bueno, este libro aquí o esta publicación tenía que ver con las estadísticas más frías, digamos. El libro que has editado ahora último, Moisés, habla más de las historias, ¿no? Lo que hay detrás de Gamarra y que no se ve, ¿no? Sí, es interesante ese libro porque visibiliza un poco el rol de los trabajadores, justamente el principal emporio del país. Gamarra, a pesar de todos los problemas que ya conocemos, y los vemos todos los días en la televisión, muchos. Expresa un fenómeno muy interesante para nuestro país, porque lo hace gente que construyó el principal emporio, probablemente uno de los más importantes de Sudamérica, sin el apoyo del Estado. Incluso el Estado se convierte muchas veces en un obstáculo. Y se ha convertido en el año 2012, por ejemplo, se hizo una encuesta y era el principal destino de compra de ropa del país. De todas maneras, y además, de peruanos y incluso sí, de extranjeros, ¿no? Y además se estima que produce el 60% de la ropa del Perú. O sea, digamos, es un fenómeno bastante interesante y por eso es que de pronto resulta muy acogedor como para hacer una línea de investigación como muy interesante, ¿no? Y es, como digo yo, entonces el reflejo del país. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que los grandes logros de nuestro país tienen que ver con nuestras iniciativas individuales y el Estado más bien llega con mucha tardanza. Entonces, justamente si lo sintetizamos desde ese punto de vista, la historia de nuestro país, yo creo que Gamarra tranquilamente es un excelente representante. Vemos Lima y muchas ciudades del país, vemos el Perú que creció desordenado, ¿no? Sí. Y efectivamente, en los años 70 que nace Gamarra como el pueblo comercial, también ha crecido desordenado y hay problemas de inseguridad, problemas de desorden, sí. Hay problemas de informalidad, pero dentro de toda esta maraña, digamos, hay muchas ganas y mucha voluntad de salir adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que Gamarra, como es un clúster, o sea, es un conglomerado empresarial, existen muchas empresas muy especializadas en rubros específicos de la producción de ropa y otras en la comercialización. Entonces, la dinámica tan absorbente muchas veces del trabajo empresarial en Gamarra hace que los empresarios estén pensando principalmente y muchas veces únicamente en el pequeño fragmento de la cadena productiva, sí, y no en el conjunto. Y gran parte de los problemas de Gamarra radica en el conjunto de Gamarra. Por ejemplo, la seguridad pública, por ejemplo, el ordenamiento, como tú señalas, la limpieza pública, el marketing de Gamarra. Gamarra, así como todas las grandes empresas de ropa, debería también preocuparse en cómo hace para ofrecer sus productos y conseguir que más clientes lleguen a... Y eso no lo Porque son tareas de conjunto, ¿no? De y los empresarios están mucho más enfocados en la pequeña fracción de la cadena productiva. El comerciante va a hacer dinero, definitivamente, o va a salvar el día. La situación ha cambiado en los años, ha mejorado para algunos, ha crecido mucho más, a otros les habrá bajado un poco, en fin, hay otros fenómenos en los problemas que señalamos de Gamarra externos. Por ejemplo, está el tema de China, ¿no? Y muchas cosas más, pero a lo que iba, el comerciante de Gamarra va al día a día, ¿no? El peruano me parece que es un poco que piensa más en el día a día, no tiene la mirada de bosque, ¿no? En este libro hay una excelente entrevista de Eduardo Zapata, que es un semiólogo que justamente tiene una gran producción sobre la cultura oral de nuestro país y cómo es que la oralidad está definida por el corto plazo. Es decir, no es que nosotros miremos la escalera completa para proyectarnos hacia el futuro, sino somos de los que construyen el futuro peldaño a peldaño. Y Gamarra, efectivamente, es parte de la expresión de nuestra oralidad como sociedad. Sin embargo, habría que decir que así como hay empresarios que han estado y se han quedado en la precarización y no generan mucha rentabilidad,
Hay en cambio también otros grupos de empresarios que han generado riquezas incluso a niveles que no imaginamos, ¿no? O sea, pero que han salido, pero curiosamente han salido ahí, o en todo caso han crecido afuera. Sí, han diversificado su nivel de inversión, ¿no? Incluso es conocido que los grandes productores y comercializadores de ropa en Gamarra ahora están migrando hacia el rubro inmobiliario. Guisado, por ejemplo, es un clásico ejemplo de ello. Él es dueño, su familia es dueña de varias galerías. Y como tú recuerdas, el metro cuadrado en Gamarra está alrededor de los $10.000. Es probablemente, bueno, ni siquiera probablemente, con seguridad, es el metro cuadrado más caro del Perú y de los más caros del mundo. O sea, digamos, estamos hablando a ese nivel. A ese nivel, ¿no? Sí. Definitivamente en la región y probablemente en Europa también. Tal cual. Si se puede comparar, ¿no? Ahora, ¿qué más encuentras en Gamarra? Viendo rápidamente el libro, sí. Noté que tú ahondaste, por ejemplo, ¿no? El tema de edades, sí. Géneros, por sí. ejemplo, ¿no? Es curioso, pero sí. Lo acabo de ver ahora que tú señalabas, tras los mostradores hay normalmente o generalmente mujeres. Así es. ¿No? Está también el tema del taller, ¿no? También. Que probablemente era dominado por hombres en su momento, ¿no? Y en fin, hay otros aspectos que me gustaría comentar más adelante, pero libro, cuéntanos qué encontraste. Uno puede encontrar en este libro, en principio es una suma de artículos. Hay economistas, hay semiólogos como Zapata, hay sociólogos, antropólogos. Es una reunión, digamos, de 15 intelectuales hablando sobre Gamarra. ¿Y por qué es importante Gamarra? No solamente porque nos gusta el fenómeno en sí, sino porque a partir de Gamarra uno puede acercarse a la problemática de la calidad del empleo en general. Como ahora está en debate, el 60% más o menos de la masa laboral está en la informalidad. Y el tema ahorita es cómo hacemos para que se formalicen. Y pareciera que hubiesen dos líneas. La primera es precarizando el trabajo, como viene siendo la expresión de esta ley que promueven, o más bien tener una estrategia mucho más consensuada. Acuérdate que todas las políticas laborales del país tendrían que pasar por el filtro institucional del Consejo Nacional del Trabajo. Claro. Es lo normal, es institucional. Es más, es lo que nosotros, como preocupados por la democracia y la institucionalidad, debiéramos preservar. Esta ley no ha tenido ese filtro, entonces presenta muchas carencias en su legitimidad. Ahora, si decimos Gamarra representa al país, me parece que en el grueso de la informalidad se lo lleva de largo, ¿no? ¿O no? ¿Cuánta informalidad puede haber en Gamarra hoy en día? Es como la síntesis, ¿ah? Es básicamente el mismo porcentaje que se mantiene a nivel nacional. Es más o menos un 60-70% de masa laboral informal. Ahora, lo que hay también es mucho joven, ¿no? Pero también los mayores han crecido ahí. Estamos hablando de que Gamarra tiene casi 50 años ya. Sí. Casi 50 años. Entonces, vemos empresarios ahí, digamos, boyantes hoy que comenzaron con nada. Sí. O que comenzaron como ambulantes, que hoy, por cierto, con razón piden retirar por el desorden, por el peligro de la inseguridad, en fin. Pero comenzaron así también. Y hoy son dueños de galerías, ¿no? Así es. Entonces, probablemente ahí adentro no estén muy de acuerdo con cualquier tipo de régimen que se les quiere imponer. Tal cual. Por eso yo creo que la estrategia es encontrar un punto medio entre el capital y el trabajo, como dicen en términos teóricos, ¿no? Entre los intereses de los empresarios por un lado y los intereses de los trabajadores. La formalización, reitero, no debe implicar precarizar el trabajo. ¿Y cómo haces para que no precarices el trabajo? Lo que tienes que hacer es básicamente invertir en la productividad del sector. O sea, ¿qué significa esto? Invertir en tecnología, invertir en calificación. Gamarra, por ejemplo, el 83% de los trabajadores de Gamarra no reciben capacitación, ¿te imaginas? Sí, pues ellos han hecho solo, ¿no? Así es, entonces el tema pasa por tecnología, pasa por calificación, pasa por acceso a mercados, es decir, hacer que la torta crezca para que también los trabajadores se vean beneficiados. Pero formalizar, precarizando, termina siendo un problema de recortes de beneficios laborales. Bueno, que cuando se quiso hacer de la forma que se tiene que hacer, es muy difícil, ¿no? Sí, la imposición me parece que acá en un país en el cual no se respeta el principio de autoridad, pues pasa simplemente a esconderse, ¿no? Claro. A evitar, digamos, una inspección, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se quiere hacer bien de a poco, como lo decía aquí el economista que estuvo hace un rato aquí, se quiere hacer de a poco, pero tampoco nos gusta, ¿no? Claro, pero que siempre estamos en desacuerdo con todo. Lo que te comentaba hace un rato es que ya se han hecho algunas leyes similares en la región. Colombia, México han tenido leyes de primer empleo y hasta ahorita siguen evaluando el impuesto positivo.
O sea, echa la ley, echa la trampa, pues también. Técnicamente esto no garantiza la formalización. Porque se acaba el primer empleo y te sacan, ¿no? Y además lo otro es que el sector informal del Perú es justamente eso, está alejado de las leyes. Entonces tienes que entender... ¿Cómo los acercamos? Es decir, en tu estudio, digamos, en tus constantes visitas, porque la verdad que te felicito, el trabajo está impecable y además nutrido. ¿Qué fue lo que encontraste? Me comentabas detrás de cámara que a los comerciantes de gamarra más les pesa la carga tributaria que laboral. Así es. Sí, en el año 2008 además se hizo un estudio desde el Ministerio de Trabajo y se señalaba que el principal obstáculo para que las empresas se formalizaran no radicaba en los costos laborales, sino en la carga tributaria. Entonces esto también abona a la crítica que se les está haciendo a esta ley que está ya aprobada curiosamente por el Congreso. Entonces, es decir, el IGB, dar recibo, factura, pagar renta, ese tipo de cosas. Sí, a lo que yo pongo en el libro también es que la formalización tiene que implicar una lectura antropológica, sociológica. Porque si tú te das cuenta que los informales están lejos del papel y la ley, no puedes ponerle más papel y más ley para cortar. Es como incongruente, ¿verdad? Entonces, el tema está en que hay que entender que el sector es un sector averso al papel, a las leyes, y hay que generar confianza en el sector. ¿Cómo ves ahora? Tu opinión ya no de escritor, investigador y editor, sino como sociólogo. ¿Por qué comenzamos? En principio es generar que esta ley salga con legitimidad, participando de los sectores, los empresarios, los trabajadores, y generando un plan de mediano plazo para aumentar la productividad, es decir, que mejoren los negocios, en este caso de gamarra. Y además comprometerlos a que progresivamente los regímenes laborales vayan mejorando, porque la idea es que todo esto se traduzca en mejor calidad de vida de los trabajadores. Lógico. Porque si tú haces que la formalización implique precarización, todos estaríamos ahorita formalizados. Pero cada uno vela por su bolsillo, me imagino, ¿no? Cuando tú señalas este estudio, recuerdas este estudio que más les pesa la carga tributaria que la laboral, eso quiere decir que ellos, al margen del contrato, de la firma, del papel, como dices tú, y en fin, ¿no? El estatus laboral, quiere decir que cuando se van, Gamarra es un caso especial porque hay muchas familias, entiendo, ¿no? Así es, pero cuando se van de ahí, ¿reciben sus beneficios? Eso sería bueno de estudiar. Sí, la verdad es que el nivel de... Eso no existe, viven el día a día, el que se va se acabó. Si quieres trabajar, ganas hoy, mañana ya fuiste, como se dice, ¿no? Lo que se dice además, lo que se ha consensuado en las investigaciones que se han hecho sobre la formalización, se hablan de tres factores para formalizar la masa laboral. Uno es efectivamente generar una plataforma legal particular que ya se tiene. Perú tiene una ley, un régimen especial MIPE, o sea, no hay por qué generar más precarización cuando ya se ha regulado el asunto. Lo segundo es fiscalización, o sea, cómo generas una ley que no tienes capacidad de hacerla cumplir. Y lo tercero, incluso lo más importante, es generar productividad. Es la figura de la torta que se amplía para que todos podamos tener mucho más comodidad. Sí, pues, hay que entender ahí. Sí. Ahora, el tema de la fiscalización lo veo difícil, ¿no? Lamentablemente, si carecen de ese aspecto colectivo para ponerse de acuerdo y trabajar en programas de marketing, de promoción, para defender su predio, si hacen causa común, ¿no? Pero por eso ahí la estrategia está en comenzar desde los consensos. Y yo creo que los consensos para el sector empresarial son todas las iniciativas que impliquen mejorar sus negocios. Sí, pues. Entonces ahí hay que trabajar en tecnología, acceso a mercados, ferias. Claro. O sea, hay una serie de trabajos que implican que las empresas MIPE crezcan y evidentemente los empresarios no se van a oponer. Creo que ese sería un buen inicio para las reformas laborales. Bueno, para no entrar tanto en el aspecto laboral y más social, antropológico, en fin, de lo que has podido encontrar. Por cierto, recordábamos pues que cuando nace Gamarra y La Parada tenían, ¿no? Unos inicios similares, incluso había relación entre ellos, ¿no? Hoy ya no está La Parada, ¿no? Y la gente se pregunta hasta dónde da Gamarra también, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces a mí me preguntan, como estoy tanto tiempo metido en Gamarra, me dicen ¿cómo creamos otro Gamarra en otra zona del Perú? Y lo que hay que entender es que Gamarra crece en una dinámica de economía local. Claro. Es decir, siempre depende de un mercado laboral y de cierta gente que esté alrededor con capacidad de ingresar al mercado. En este caso, Gamarra fue muy dependiente de La Parada, porque en los inicios, en los 70s, se cuenta que muchos camiones llegaban evidentemente a proveer de alimentos a La Parada
y se aprovechaban estos mismos camiones para que esta vez retornen con prendas de vestir. Claro, se les daba uso, no se aprovechaba. Entonces, claro. justamente es eso, en cómo es que pensamos Gamarra desde sus múltiples conexiones con elementos que hacen viable su existencia. En este caso, Gamarra. Otro factor importante para Gamarra fue la tradición en la confección de la Victoria. Lleva muchos años vinculado a la Victoria a este rubro de la producción. Además, acuérdate que a finales de los 60s, el gobierno militar tuvo toda una estrategia proteccionista del mercado interno, Claro. donde Gamarra encontró un manjar, digamos, en claro, el público, ¿no? se fortaleció. Moisés, te felicito nuevamente y para finalizar, ¿qué le dirías a las personas que estén interesadas en leer tu libro? O sea, Sí. ¿qué van a encontrar y qué esperas tú más bien al lanzar esta publicación? Bueno, al principio lo hemos hecho con mucho esfuerzo y con mucha preocupación para que lleguemos, digamos, a los diversos públicos. Yo creo que la calidad del empleo es el principal tema de los próximos años. Ya el desempleo básicamente se ha resuelto, el tema es la calidad del empleo. Y creo que pensar en la calidad desde las MIPES, desde los autoempleados, es uno de los temas más importantes. Y es por eso que hemos trabajado incluso con diseñadores, con fotógrafos. Vas a poder encontrar fotografías. Sí, muy bien. Porque justamente el libro habla de la visibilización, y qué mejor que hacerlo a través de las fotos. En este caso, las tomó Adrián Portugal. Sí. Claro que sí. Gracias, Moisés, muy amable.